La terapia fue una mierda. Corrección, la mayor parte de la terapia fue una mierda, especialmente para Katsuki. Poco después de esa horrible charla con su padre, a Katsuki le informaron que iría a ver a un psiquiatra. Había querido luchar contra ello, pero Katsuki estaba demasiado agotado emocionalmente como para hablar, y mucho menos protestar por su decisión. El resto del mes lo pasó entrando y saliendo de los consultorios de los terapeutas y odió cada segundo. Desafortunadamente, cada sesión era casi una tortura para él. Katsuki se veía obligado a sentarse incómodamente en un estúpido sofá con el horrible terapeuta tratando de hurgar en su cabeza o obligándose a revivir lo mierda que era, y todo el tiempo tenía que contenerse para no estallar contra ellos, pero Katsuki usualmente fallaba y eso lo hacía sentir peor por todo esto. Pero después de lo que parecía una interminable puerta giratoria de terapeutas, el último que vio fue al que fue su madre y, aunque Katsuki se desató contra él, el viejo les dio algunos consejos a sus padres y una recomendación para un terapeuta diferente y gracias a Dios por eso porque de lo contrario Katsuki realmente habría perdido la cabeza. Resulta que Katsuki no estaba tan loco como temían, simplemente no soportaba la terapia tradicional. Así que el psiquiatra de su arpía les dijo que le iría mejor con un método de terapia más productivo y les dio el número de un terapeuta especializado. Y desde entonces, Katsuki tomaba un tren a una zona más urbana de Musutazu e iba a un taller de cerámica cutre. No era un lugar de lujo en ningún sentido, pero cumplía a la perfección su función. ¿Qué más da que le importara que la mujer del puesto de helados lo sacara de quicio? Hablando de la musaraña, giró la cabeza hacia la puerta en cuanto entró por el timbre y sonrió. Puntual como siempre, rubio. Bromeó juguetonamente, y él le respondió con una risita al verla dejar su mochila en el armario para las visitas. Ya preparé tu rueda, así que ve a lavarte, le indicó con la cola, señalando los lavabos. Katsuki puso los ojos en blanco, sabía perfectamente dónde estaba el lavabo, muchas gracias, pero limitó su disgusto a una burla y se lavó las manos con la botella de jabón que siempre llevaba consigo, luego sacó su delantal de trabajo de su mochila ignorando los que le proporcionaron. La musaraña no dijo nada al respecto y solo estaba esperando a que comenzara mientras manejaba su propia rueda. Eso era una de las cosas que le gustaban de la arpía. No le daba problemas por tener sus propios excrementos. La mayoría de los idiotas no se daban cuenta de que, como sudaba a borbotones, debía ser un obsesivo con la limpieza a menos que quisiera dejar a todos boquiabiertos, o que no podía simplemente tirar la ropa con la lavadora y dar por terminado el día. Katsuki se tomó un momento para pensar en lo que quería hacer hoy antes de decidirse por un par de macetas iguales para el próximo aniversario de sus padres. Tomó un gran trozo de arcilla y lo dejó caer en su torno. Luego se sentó y se puso a trabajar. «Y bien, ¿qué tal van las cosas en la escuela, rubia?», preguntó la musaraña una vez que sus manos y pies estaban ocupados con el pegote en su torno. Katsuki se burló. Los profesores están siendo jodidamente molestos. Un niño en otra clase tuvo un accidente con un don porque sus compañeros tuvieron la brillante idea de encerrarlo en el armario de un conserje. Quiero decir, ¿quién en su sano juicio encierra a un niño con un don que se vuelve salvaje por la noche en un maldito armario oscuro? Despotricó. Los profesores habían sido bastante inútiles después del hecho, aparte de darles una reprimenda bastante mediocre a todos los involucrados. Lo cual era un poco jodido en su opinión porque Patchy no había hecho nada malo. También podría hacer algo para el niño mientras estaba en eso. No es como si a la musaraña le importara cuánta arcilla usara entonces. Nada nuevo allí. ¿Qué hay de en casa?, preguntó distraídamente y Katsuki se encogió de hombros tanto como se podía cuando estaban moldeando arcilla. Papá y la bruja tuvieron que irse a reunirse con los peces gordos de la empresa en Hong Kong. La tía Inky lloró un montón ayer porque no podría tener el día libre para los exámenes finales de Dekizuku. Katsuki respondió maldiciéndose por el desliz. Si había algo en su comportamiento que ya cambiaría, era usar ese apodo estúpido. Cuando se lo dio a Izuku hace tantos años, simplemente estaba siendo un poco mezquino. No le gustaba que Izuku lo llamara Katchan, así que empezó a llamarlo Deku porque en su mente de niño malcriado era justo. Se había convertido en un hábito en poco tiempo y nunca pensó en cambiarlo porque sus amigos cercanos usan insultos como apodos todo el tiempo, y él nunca lo había usado con malicia desde que tenía 6 años. Fue una de las razones por las que le resultó tan difícil sacarle el apodo a Izuku y, a pesar de lo que dijo la arpía, Katsuki se estaba castigando por ello después de haber cometido errores durante casi 2 años. ¡Qué lástima! ¿Le compraste algo al niño?, preguntó la arpía sin mencionar el desliz, y Katsuki dudó.
Le compré pastelitos y le di la taza que le hice hace un tiempo. Katsuki admitió que, a pesar de que llamaba acosadora a Izuku, no creía que sus cuadernos fueran tontos y que los había leído de vez en cuando, así que se sabía de memoria algunos de sus favoritos. La musaraña asintió con un murmullo. Bueno, ya que dejamos de lado las bromas, vayamos al meollo de la sesión de hoy. Le dijo. Han pasado 2 largos años desde que entraste por primera vez en mi estudio, Rubito. Comentó, y Katsuki asintió. Lidiar con la tormenta emocional que tenía en la cabeza era como sacarse una muela, incluso con la cerámica ayudándolo a relajarse. Aunque suene a cliché, no está de más recordarte lo lejos que has llegado. ¿Recuerdas cómo eras entonces, verdad, Rubio? Preguntó, haciéndole reír. Un pedazo de mierda vil, proclamó Katsuki sin pudor. La arpía lo miró con una mirada que no lo hizo sentir juzgado, sino que lo imploró a continuar. Perseguía constantemente a la persona que consideraba mi mejor amigo y mi hermano, y le daba una paliza diciéndole que era peor que inútil por no tener don. Explicó que sentía cierto orgullo por poder admitirlo sin ponerse a la defensiva. No era mucho mejor con nadie, pero fui el mayor imbécil con Izuku, en particular, desde que éramos niños. Katsuki aclaró solo para maldecir cuando la olla se cayó y tuvo que volver a moldear el globo para empezar de nuevo. La musaraña asintió. Ya hemos hablado de algunas cosas que has hecho, pero no hemos profundizado en ellas. ¿Crees que estás listo para empezar a hablar de los detalles? Preguntó. La mano de Katsuki se contrajo y el pie en el pedal del volante se detuvo. Abrió la boca y la cerró, respiró hondo y obligó a su pie a volver a accionar el volante. Es difícil expresar esa estupidez con palabras. No sé cuándo empezó, pero llegó un momento en que ya no podía hablar con nadie de nada porque me cabreaba. Que dijera lo que dijera, sentía que nadie me entendía, ni siquiera mis padres ni la tía Inki. Al final, sentía que les gritaba a esos idiotas de las películas de terror cada vez que intentaba hablar con alguien, bueno, con todos menos con Izuku. Era una de las razones por las que estaba tan frustrado con él, confesó Katsuki, contento de tener las manos ocupadas con arcilla. ¿Ah? La musaraña presionó suavemente y, aunque su respuesta inicial fue callarse, Katsuki, a regañadientes, continuó explicando lo que quería decir. A veces, no, todo el tiempo, cuando me enojaba lo suficiente, sentía que algo me obligaba a estar en el asiento del pasajero de mi propio maldito cuerpo, y lo único que podía hacer era intentar recuperar el control antes de hacer algo increíblemente jodido. Realmente era perturbador lo extraño que era no tener que luchar más por el control de su cuerpo, todavía tenía que hacerlo, pero solo era una vez a la semana como máximo y se había vuelto más fácil recuperar el control. Siempre hacía algo malo cuando pasaba esa porquería, era inevitable. Era más probable que me pusiera agresivo y usara mi don con alguien, y Dios sabe cuántas tonterías soltaba por eso. Incluso cuando no me dominaba, nunca podía decir lo que quería decir, maldita sea. Siempre salía retorcido, convirtiéndose en alguna tontería tóxica, y me frustraba muchísimo. Explicó que se sentía muy incómodo admitiendo algo de esto a alguien. Sinceramente, hasta los 8 años, estaba convencido de que Izuku había sido mal diagnosticado y tenía algún tipo de peculiaridad para leer la mente o una empatía horrible, porque, pasara lo que pasara, él parecía entender lo que quería decir y se esforzaba al máximo por ayudarme a controlar mis problemas, casi todos los días. En aquel entonces, era como si fuéramos los dos últimos con cerebro en este planeta de mierda. Katsuki confesó burlarse de lo tonto que solía ser con la anatomía sin peculiaridades, a pesar de haber crecido con Izuku. Con esa mentalidad, no me extraña que llames a la gente extras, como extras de cine. Preguntó la arpía y Katsuki asintió. Todavía lo siento así, ha mejorado. Es más fácil decir tonterías, pero casi siempre se confunde. Le contó a regañadientes. La arpía se detuvo, pero sin decir nada, prefirió dejar que Katsuki se desahogara con ella, con pequeños comentarios entre medias para animarlo a continuar. Katsuki frunció el ceño y se preguntó si quería continuar con esta discusión o dejarla para más tarde. Podía detenerse allí y seguir hablando de lo que se prepararía para la cena esa noche y la musaraña lo dejaría, pero no quería que nadie lo tratara con delicadeza, ni siquiera él mismo, así que lo aguantó y se preparó. Por eso me enojaba tanto con Izuku. Era el único que podía oírme, siempre sabía lo que quería decir. Demonios. Incluso podía predecir cuándo iba a perder el conocimiento, dijo Katsuki, sabiendo que la arpía entendería la importancia de lo que decía. Sus desmayos eran el único momento en que se aterrorizaba a sí mismo.
Nunca sabía cuándo ocurriría, pero cada vez que ocurría, se despertaba en situaciones que lo horrorizaban. La peor de todas era despertar y encontrarse de pie junto a un Izuku gravemente golpeado, con las manos aún crujiendo por las pequeñas explosiones. No era nada nuevo, pero lo tranquilo y sonriente que estaba Izuku justo después de despertarse lo hacía sentir aún más repugnante de lo habitual. Pero a pesar de eso, ese cabrón nunca siguió mis consejos ni entrenó conmigo para que pudiéramos ser héroes juntos. Todos los demás nunca me escucharon, pero estaba claro que Izuku prefería ignorarme, o eso creía yo. Gruñó Katsuki, a punto de terminar la primera olla. Cometí un montón de errores con Izuku por aquel entonces y dudo mucho que alguna vez pueda compensarlos. Escupió con pesimismo antes de levantarse para coger el alambre y cortar la primera olla. La musaraña se lo ofreció con la cola cuando no lo encontró en el anzuelo. Por lo que he oído, Izuku parece muy indulgente, comentó, haciendo que Katsuki chasqueara la lengua. Ese es el maldito problema, gruñó mientras tomaba el alambre, liberaba la olla y la ponía en el brasero. Le daba una paliza a Izuku a diario, casi le rompo los huesos y le destrozaba el cerebro con mi don. Y solo tendría que pedirle una disculpa mediocre y me perdonaría al instante, despotricó Katsuki, recogiendo otro pegote de arcilla. ¿Es por eso que has estado evitando a Izuku? La musaraña presionó suavemente. Katsuki estuvo a punto de gritar que no, pero se retractó y trabajó en su arcilla antes de continuar. Sí, es un perro leal. Siempre me decía que estaba bien después de todas las tonterías que le daba. Era una de las partes que más odiaba del entrenamiento. Siempre me hacía sentir como uno de esos maltratadores que golpean a su pareja. Admitió a regañadientes, apretando los dientes, y luego se burló. Probablemente debería haberlo escuchado, entonces no sería tan imbécil, añadió Katsuki. La musaraña le resopló. Podrías ser mucho peor, rubio, intentas dejar de ser un imbécil. Le dijo, recibiendo una mirada penetrante de Katsuki, y la musaraña puso los ojos en blanco. Hay una diferencia entre ser un imbécil, un capullo y un imbécil. Antes eras un imbécil, ahora eres un imbécil y quizás algún día seas solo un imbécil. Le explicó. Katsuki resopló. ¿Cómo se supone que eso me va a hacer sentir mejor, zorra? Escupió, haciendo reír a la musaraña, que negó con la cabeza. Rubia, ambas sabemos que nunca serás la típica persona de dulce, picante y todo lo bueno, y está bien. ¿Serás popular con esa actitud? Lo dudo, pero a algunos les gustan los imbéciles, así que no intentes cambiar tanto, rubia. El mundo necesita más gente dispuesta a decir tonterías. La musaraña añadió con un guiño juguetón, y Katsuki tuvo que contenerse para no lanzarle la olla a medio hacer. No necesito saber ni una mierda de tu vida sexual, maldita zorra. Gritó, y ella tuvo el descaro de reírse, lo que lo enfureció aún más, maldita zorra. La terapia fue muy desagradable, pero al menos le permitió iniciarse en la cerámica. Izuku se sorprendió de que Ochako y él se llevaran tan bien después de su incómodo primer encuentro. Se había esforzado por no complicar las cosas, pero también intentó que Ochako no se sintiera obligada a ser amable con él. Sin embargo, al ver su horario de entrenamiento, Izuku no pudo evitar hablar de ello con ella. Tras terminar su trabajo, Izuku probablemente corrió al apartamento de Mezo y le contó todas sus preocupaciones. Izuku tuvo que felicitar a Mezo por su paciencia mientras sollozaba con él. Mezo era tan buen amigo para él. No creo que haya sido tan malo como crees, le dijo Mezo a la pelirroja que se escondía del mundo en un capullo hecho por él. Mezo quería practicar cargar gente en brazos e Izuku estaba más que dispuesto a ayudar. Me pasé 20 minutos despotricando sobre su don. Se lamentó Izuku. Seguro que piensa que soy un bicho raro y no lo dice porque sus padres trabajan para mí. Lloró lastimeramente y Mezo suspiró. Si le arrojas a Izuku a una pandilla que causa problemas en su territorio, los destrozará por las tareas que están atrasadas, pero si lo pones con niños de su edad, se callará y enterrará la cabeza en la arena. Era agradable saber que Izuku tenía sus defectos, pero a Mezo le hacía sentir menos cohibido que alguien tan poderoso como Izuku también tuviera dificultades para comunicarse con la gente. Ella no pensaría así, y no tienes que hablar con ella si lo hace, Mido-kun, intentó tranquilizarlo Mezo mientras formaba garras con forma de hoz para trepar hasta el tejado del edificio. Izuku ya se lo había permitido. Pero es la hija de Uraraka-san. No quiero que me odie. ¿Y si deja de trabajar conmigo porque incomodé a Ochako-chan? Preguntó Izuku, llorando tanto que Mezo tuvo que ajustar su agarre para evitar que Izuku se cayera.
Uraraka-san es una adulta muy razonable y no rompería tu contrato por una pelea entre tú y su hija, respondió Mezo intentando hacerle entrar en razón a Izuku a pesar del llanto del chico. Además, si Ochako-san es tan amable como dijiste, estará encantada de ser tu amiga. Eres un muy buen amigo, Mido-kun, dijo Mezo encogiéndose de hombros ahora que estaban en la azotea. Izuku se quedó paralizado en sus brazos y no pudo oír más sollozos del chico. ¿Somos amigos, Mezo-kun?, susurró Izuku, y la forma en que lo dijo hizo que a Mezo se le encogiera el pecho. Mirando por encima del hombro, vio los ojos abiertos e incrédulos de Izuku. Mezo se sintió avergonzado y se frotó la nuca con la mano principal mientras apartaba la mirada de Izuku. Somos, ¿verdad? Hablamos y nos escribimos a menudo y siempre quedamos cuando vienes al South Side, ¿verdad? Preguntó Mezo, sintiendo de repente que la incertidumbre se apoderaba de él. ¿Se le había escapado la imaginación a Mezo? Izuku siempre parecía disfrutar de su compañía y nunca parecía preocuparse por su apariencia, pero ¿era eso suficiente para una amistad? Mezo nunca había tenido amigos, así que tal vez estaba exagerando la bondad de Izuku. Bueno, sí, me encantaría ser tu amigo, Mezo-kun, pero no quería que te sintieras presionado porque tu madre trabaja para mí o que le dieras demasiadas vueltas a las cosas, respondió Izuku con nerviosismo, jugueteando con la espalda de la camisa de Mezo. Mezo se conmovió y sonrió bajo su máscara. Eso era algo que Izuku pensaría, y se sintió agradecido de que Izuku fuera tan considerado. No me presionas, me gusta pasar tiempo contigo, Mido-kun. Ha sido divertido aprender sobre mi don contigo, respondió Mezo con total sinceridad. Quizás era porque sus anteriores consejeros eran malos en su trabajo, pero no tenía ni idea de que explorar su don pudiera ser tan genial, sobre todo ahora, en el tejado del centro comunitario, donde podía ver las luces de la ciudad reflejadas en el mar y las estrellas. Era una de sus vistas favoritas, y la única razón por la que podía disfrutarla era porque Izuku lo inspiró a explorar los límites de su don, que desconocía por completo. Las garras que usó para trepar hasta aquí se descubrieron solo porque descubrió que las púas de los erizos estaban hechas del mismo material que el pelo y las uñas. Le llevó semanas, pero finalmente logró fabricar garras y otras cosas desde su descubrimiento en enero. Dejando a un lado sus peculiaridades, a Mezo le encantaba escuchar cómo Izuku veía el mundo. Escucharlo divagar sobre cualquier cosa era simplemente agradable. El chico era tan genuino en su entusiasmo por las cosas más desconocidas que a Mezo le costaba no dejarse llevar por él. Izuku estaba callado y Mezo sospechó que lo estaría dado lo fácilmente que podía ponerse nervioso Izuku cuando lo elogiaban. Izuku le dio una palmadita en la espalda a Mezo y él cuidadosamente desenrolló sus brazos del niño y con cuidado dejó a Izuku en el techo. Izuku agachó la cabeza y se abrazó a sí mismo, luciendo muy conflictuado mientras trataba de encontrar el coraje para hablar. Mezo temía haber pasado la raya y estaba a punto de preguntarle a Izuku si estaba bien cuando éste recuperó la voz. ¿De verdad quieres ser amigo de alguien como yo?, preguntó, haciendo que Mezo se detuviera. La forma en que Izuku lo expresó lo confundió, porque ¿qué podría querer decir con eso? Izuku no tenía ninguna mutación que lo marginara como a él mismo ni nada que pudiera considerarse un tabú social. Claro, ¿por qué no, Mido-kun?, le dijo a Izuku, e Izuku, culpable, evitó que sus ojos se curvaran hacia sí mismo mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Porque no tengo don. Izuku argumentó como si eso fuera el fin de todo. Mezo estaba ciertamente sorprendido de que Izuku no tuviera don, principalmente porque no sabía que la gente de su edad pudiera tenerlo. Claro que sabía que existían personas sin don, pero por cómo hablaban de ellas, parecía que simplemente dejaron de nacer en la generación de sus abuelos. Esta revelación sobre su amigo no había cambiado mucho la mente de Mezo. Bueno, quizá tenía curiosidad por saber si Izuku realmente tenía una segunda dentadura y si aún conservaba algunos de sus dientes de leche, porque había oído que la gente sin don los tenía, pero eso no era lo importante ahora. Mezo quería saber por qué Izuku pensaba que eso era un factor decisivo en su amistad. ¿Y entonces?, preguntó Mezo, e Izuku lo miró desconcertado. Mezo-kun, ya es bastante malo que te asocien con alguien sin don. Si alguien de fuera del distrito se entera de que somos amigos, sería un suicidio social para ti. Le advirtió Izuku, pero Mezo no pudo evitar burlarse. ¿Eso es lo que le preocupa a Mido-kun?, pensó Mezo con incredulidad. ¿En qué se diferenciaría eso de cómo lo tratan ahora por su aspecto? ¿Y? Presionó Mezo, dejando a Izuku boquiabierto. No quiero tener amigos con condiciones tan absurdas. Si no soportan que no tengas don, no los necesito en mi vida.
declaró con seguridad. Las lágrimas de Izuku comenzaron a caer de su rostro y miró a Mezo con asombro. Ese asombro no llenó el pecho de Mezo con la alegría que esperaba. En cambio, se preocupó porque una declaración tan simple bastaba para hacer llorar a Izuku. ¿Acaso la gente lo trataba tan mal solo porque no tenía don? Podía comprender hasta cierto punto la discriminación contra las mutaciones porque podían parecer aterradoras, pero ¿cómo podía alguien odiar a Izuku por no tener don? Izuku se acercó tímidamente a Mezo, con las manos extendidas, pero dudó, con la ansiedad reflejada en sus ojos. Mezo, esperando no haber malinterpretado la situación, abrió los brazos y, segundos después, Izuku se abalanzó sobre ellos. Los brazos de Izuku eran pequeños comparados con su cuerpo. El corazón de Mezo se aceleró y lo rodeó con cuidado con sus 3 brazos. Quizás la mayoría pensaría que exageraba, pero era la primera vez que Mezo recibía un abrazo. Él y su madre lo habían intentado, pero sus múltiples brazos lo hacían incómodo y complicado, y nadie más había querido intentar abrazarlo por su físico. Así que este fue su primer abrazo y lo hizo sentir muy bien por dentro. Gracias, Mezo-kun, yo no he tenido un amigo en años, murmuró Izuku en voz baja, con una voz cargada de emociones no expresadas, y Mezo sintió una punzada dolorosa en el corazón. Yo tampoco, Mido-kun, confesó, apoyando ligeramente la cabeza sobre la de Izuku. Siendo honesto, Mezo no recordaba haber sido amigo de nadie, ni siquiera de pequeño. Entonces Izuku se sobresaltó, casi golpeándolo en la barbilla con la rapidez con la que levantó la cabeza y lo miró sorprendido. ¿Qué? ¿Por qué no? Preguntó Izuku, pillándolo desprevenido. ¿Qué? Preguntó Mezo, tonto. ¿Cómo que no tienes amigos? Aclaró Izuku, avergonzando a Mezo. Se rascó la cara con un dedo, nervioso. No soy precisamente popular, Mido-kun, murmuró Mezo. La sorpresa de Izuku no disminuyó. ¿Por qué no? Eres muy amable, Mezo-kun, y escuchas de maravilla. Tu don es genial, además de que eres un gran abrazador. Protestó Izuku, y de repente Mezo comprendió su impulso de acurrucarse para escapar de su vergüenza. La mayoría de la gente piensa que soy intimidante por mi apariencia, admitió Mezo tímidamente, lo que hizo que Izuku lo mirara fijamente. Mezo notó que la mente de Izuku se llenaba de pensamientos a una velocidad que superaba sus posibilidades de procesamiento. Entonces, Izuku sacó su teléfono y empezó a escribir frenéticamente. Mezo estaba confundido y un poco preocupado. Estaba a punto de preguntarle qué hacía el chico cuando su teléfono sonó de repente. Mezo sacó el teléfono para revisarlo y, al abrirlo, vio que lo habían añadido a un chat grupal. Ochako-chan, Mido-kun, Mido-kun. Hola Ochako-chan. De Mido-kun. Espero que no te importe si te agrego a este chat, este es mi amigo Mezo-kun, necesita más amigos y tú pareces agradable. Mezo giró la cabeza hacia Izuku y lo miró estupefacto. ¿Por qué Izuku lo estaba metiendo en esto? Tú mismo lo dijiste, Mezo-kun. Ochako-chan probablemente sea muy buena persona, y si no lo es, no tenemos que lidiar con ella, dijo Izuku, y quizás sonaría más sabio si Mezo no estuviera tan preocupado por interacciones sociales con las que no estaba preparado. Antes de que Mezo pudiera exigir algún tipo de respuesta, su teléfono sonó y volvió a mirar el chat grupal. Ochako-chan, Mido-kun, Ochako-chan. Hola Izuku Ochako-chan. No me importa que me agreguen, Izuku Ochako-chan. Hola Mezo-kun, es un placer conocerte. Mezo sintió que el corazón le saltaba a la garganta mientras miraba los mensajes de Ochako, entrando en pánico internamente porque era bastante difícil hablar con Izuku, y apenas lograba navegar a través de sus interacciones entre él y la pelirroja sin que Izuku estallara en lágrimas. Ochako-chan, Mido-kun, Mido-kun. No te preocupes si Mezo-kun no responde enseguida, Ochako-chan, es bastante tímido. Ochako-chan. Oh, está bien, entiendo si aún no te sientes cómodo escribiéndome, Mezo-kun, pero me encantaría conocerte. A Mezo se le hizo un nudo en el estómago y se le secó la boca mientras empezaba a escribir con vacilación. Ochako-chan, Mido-kun, Mezo-kun. Un placer conocerte también, Ochako-chan, Ochako-chan. Oh Mezo-kun. Ochako-chan. Izuku dijo que eras su amigo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se conocen? Mezo-kun. Nos conocimos hace unos 6 meses. Un par de meses después de que contratara a mi madre para administrar uno de sus edificios. Ochako-chan. Espera, ¿tu madre también trabaja para Izuku? Los labios de Mezo se curvaron en una sonrisa mientras parte de su inquietud se desvanecía. Ochako-chan, Mido-kun, Mezo-kun. Sí, la contrató para administrar un complejo de apartamentos que había construido, pero no nos conocimos hasta un par de meses después. Ochako-chan. Supongo que tenemos eso en común con Mezo-kun.
Mis padres también trabajan para Izuku-kun, Mido-kun. Eso no es todo. Mezo-kun también quiere ser un héroe, Ochako-chan. Ochako-chan. ¿En serio? Tú también vas a ser un héroe, Mezo-kun o Mezo-kun. Espero ser uno, sí, Mido-kun me ha apoyado a pesar de lo difícil que será para mí Ochako-chan. Bueno, ahora también me tendrás a mí. Deberíamos reunirnos para entrenar juntos, Mezo-kun. 00 Mezo-kun. No tienes que hacer eso, Ochako-chan, no quiero molestarte. Ochako-chan. Tonterías. Cualquier amigo de Izuku-kun es amigo mío. Entrenar contigo seguramente será más divertido que cualquier otra cosa, estoy deseando. Bueno, quizás Mezo podría hacerlo, siempre y cuando Izuku estuviera ahí para ayudarlo. Su madre probablemente estaría encantada si Mezo hiciera otro amigo. Inko le dio a Izuku un fuerte abrazo y un beso en la frente antes de que subiera al tren y partiera hacia Niigata con un ligero dolor en el corazón al verlo partir. No fue tan difícil como antes cuando empezó a viajar por trabajo, pero se esforzó por recordarse a sí misma que era algo bueno, porque temía el día en que se mostrara indiferente ante las idas y venidas de Izuku. Al volver a casa, Inko ordenó un poco y se dedicó a pasear por el apartamento vacío, ya que hoy era su día libre. Mitsu-chan llevaba meses insistiendo en que Inko tuviera un día de chicas, y ella había redoblado sus esfuerzos desde que Izuku estaba de viaje. Inko hizo todo lo posible por posponerlo, pero no tuvo el valor de negarle la palabra a Mitsu-chan y, destrozada, aceptó ir a un spa hoy. Por más lindo que fuera que Mitsu-chan quisiera tratarla, Inko sabía que tenía que ponerse firme, de lo contrario Mitsu-chan la malcriaría por completo y Masa-chan la dejaría, los dos eran demasiado amables con ella a veces. Inko dio un salto cuando la puerta principal se abrió de golpe. «¿Listo para irte, pequeña zorra?», gritó Mitsu-chan a un volumen que probablemente los vecinos pudieron oír. Mitsu-chan, gritó sorprendida y enseguida se encontró en una llave de cabeza con Mitsu-chan riendo mientras le alborotaba el pelo agresivamente. Mitsu-chan la soltó relativamente rápido e Inko exhaló antes de intentar arreglarse el pelo. Mitsu-chan la dejó enderezarse antes de sonreír. «¿Y bien, Inki?», preguntó Mitsu-chan con picardía. «Ya preparé mi mochila. Está junto a la puerta», explicó Inko tímidamente, señalando la mochila que Mitsu-chan había tirado sin querer con su gran entrada. «Perfecto. Bueno, ¿qué esperamos? Salgamos de una vez, maldita sea», declaró Mitsu-chan con las manos en las caderas. Inko fue rápidamente a buscar su bolso y cerró el apartamento con llave después de que ella y Mitsu-chan salieran. Mitsu-chan, ¿a dónde vamos?, preguntó Inko mientras bajaban las escaleras. Mitsu-chan había sido intencionadamente vaga, negándose a darle más detalles que decirle que preparara una maleta. «Reservé una noche en el onsen de Daito en Kakegawa», respondió Mitsu-chan, e Inko se quejó. «¿Qué? Es carísimo, Mitsu-chan. El onsen de Daito cuesta 47.760 yenes por persona y noche. No deberías». Su protesta fue interrumpida cuando Mitsu-chan la agarró por los hombros y la empujó hacia el coche. «No, ya lo pagué y solo me costaría más cancelar el día de Inki», Mitsu-chan le informó con aire de suficiencia, para desesperación de Inko. Pero Mitsu-chan intentó discutir, pero Mitsu-chan la obligó a sentarse en el asiento del copiloto. «¡No! No discutas, perra. Llevas años desviviéndote por mantener un techo sobre la pequeña Izui tuya. Y te voy a consentir muchísimo», le dijo Mitsu-chan, sin dejar a Inko posibilidad de protestar mientras el coche arrancaba. Unas horas después, Mitsu-chan los registró y dejaron sus maletas en la habitación. Mitsu-chan les había planeado todo el día y lo primero que tenían que hacer era nadar en las dunas. Inko admitió que se sentía cohibida y sin saber qué hacer mientras seguía a Mitsu-chan. Habían pasado años desde que salió a divertirse sin Izuku, estaba demasiado ocupada con el trabajo para hacer algo fuera del apartamento que no estuviera planeado previamente, y por el bien de Izuku. Menos mal que Mitsu-chan estaba allí para llevarla de un lado a otro y ayudarla a divertirse. Horas después, tras nadar, explorar un parque cercano e intentar hacer yoga para principiantes, ella y Mitsu-chan se estaban sumergiendo en las aguas termales con tratamientos faciales que olían a limón. Inko sintió que se le había quitado un peso de encima, aunque quizá fuera más porque Mitsu-chan la convenció de darse un masaje que le ayudara a recuperar la espalda. «Ah, claro que sí. Definitivamente necesitaba esto, Inki». Mitsu-chan gimió mientras estiraba los brazos antes de volver a sumergirse en el agua. Inko tarareó en señal de acuerdo, pues su cuerpo se sentía tan bien en ese momento.
No sé cómo has sobrevivido trabajando 6 días a la semana sin un quiropráctico. Comentó Mitsu-chan, e Inko no pudo evitar que una risa superficial se le escapara. Yo tampoco, Mitsu-chan. Respondió alegremente. Probablemente estaba demasiado preocupada por asegurarse de que Izuku tuviera todo lo necesario como para preocuparse por su salud física, algo que se le había vuelto en contra ahora que Izuku estaba de viaje. Quizás Izuku ya no ayudaba tanto en casa, pero la vida, en general, era simplemente más difícil. Sobre todo al llegar a casa y prepararse la cena, el apartamento se sentía vacío sin su hijo para animarlo. No le cabía duda de que era el síndrome del nido vacío lo que le hacía extrañar tanto la presencia de Izuku. Inko también se tranquilizaba pensando que algún día, cuando Izuku creciera, se le pasaría y que no podía esperar que su hijo viviera en su bolsillo para siempre. Ojalá pudiera decir lo mismo de su trabajo. La enfermería había sido su sueño desde que tenía edad suficiente para saber que la diferencia entre un médico y una enfermera no era el género, y Mitsu-chan podría atestiguar ante los dioses que luchó con ahínco para obtener su doctorado y licencia médica. Quizás durante los primeros años, fue exactamente como imaginó que sería el trabajo de sus sueños. Entonces conoció al peor error de su vida, Hisashi. El hombre era bobo, de una forma que ella encontraba graciosamente entrañable, aunque un poco inmaduro, y ciertamente le encantaba su espontaneidad en aquel entonces. Pero en retrospectiva, Mitsu-chan probablemente tenía razón al llamar a su relación un huracán en lugar de un romance vertiginoso cuando se casaron a los 3 meses de haber iniciado su relación. No llevaban ni un año juntos cuando llegó Izuku, y Hisashi había asumido un papel importante en la crianza. Claro que ya habían tenido sus peleas, como cualquier pareja, pero cualquier esperanza de que su matrimonio durara para siempre, como anhelaban, se desvaneció la noche en que ella regresó temprano a casa con Hisashi, con 2 billetes de avión, un plan para mudarse a Estados Unidos y los papeles para dar a Izuku en adopción. Los dioses de ese momento todavía rondaban sus sueños y por primera vez, vio a Hisashi exactamente como lo que todos le decían que era, un hombre niño que simplemente no podía enfrentar ni manejar la realidad. Inko nunca se ha arrepentido de haber echado a Hisashi ni del divorcio que vino poco después. Preferiría soportar la vergüenza de ser madre soltera que quedarse con el cobarde que la había entregado a los lobos. Ceder la custodia completa de su hijo fue lo único que Hisashi hizo bien por ella después de eso. Aunque la pensión alimenticia hubiera estado bien, tal vez ella no habría tenido que trabajar tantas horas extras si él la pagara. De repente, Inko recibió una ola de agua tibia en la cara y farfulló: «Oye. Deja de pensar en ese bastardo», exigió Mitsu-chan, e Inko sintió que se sonrojaba. «¿Sé cómo hiciste?», intentó preguntar, pero Mitsu-chan la interrumpió con un chasquido. «Aunque no estuvieras hablando, Shiftashi es el único cabrón que te hace ver así». La rubia respondió poniendo los ojos en blanco. «Lo siento, Mitsu-chan, sé que pagaste mucho». Su disculpa fue interrumpida por otro gesto de la rubia molesta. «Cállate, Inki. Vinimos a pasarlo bien y si te disculpas una vez más, maldita sea, te pagaré un buffet entero de servicio a la habitación», amenazó Mitsu-chan, agitando su crédito amenazadoramente frente a su cara. Sin confiar en que se le escapara otra disculpa, Inko se tapó la boca con las manos. Mitsu-chan asintió. «Bien. Vamos, es hora de que nos arreglen las uñas con ese cóctel viviente», Mitsu-chan le dijo, preparándose para salir. «Mitsu-chan. No puedes llamarla así solo porque tiene el don del pavo real», argumentó rápidamente, siguiendo a su amiga. Después de arreglarse las uñas, Mitsu-chan finalmente consideró que Inko estaba lo suficientemente consentida como para regresar a su habitación con una botella de vino y una caja de bombones blancos que adoraba en secreto. Mitsu-chan no toleraba mucho el alcohol, así que estaba achispada mientras bebía su segunda copa de vino. Inko, en cambio, había descubierto que tenía una tolerancia sorprendentemente alta durante la despedida de soltera de Mitsu-chan y se sirvió con gusto una tercera copa. A mitad de su vaso, Inko se detuvo a considerar su vida y miró alrededor de la habitación que Mitsu-chan había alquilado para ellas antes de volverse vacilante hacia su querida amiga y, impulsada por el alcohol, preguntó: «He estado pensando, hazlo». Mitsu-chan la interrumpió y el sudor de Inko goteó. «Mitsu-chan, yo no», intentó hablar, pero la interrumpieron de nuevo. «Hazlo, joder», gritó Mitsu-chan. Inko miró fijamente a su amiga. Tenía una sonrisa tonta y las mejillas ligeramente rojas, pero Mitsu-chan seguía lo suficientemente consciente como para ser la voz de la razón. Mitsu-chan se echó a reír al ver cómo Inko la miraba.
Puede que esté tan borracha que me voy a caer del culo, pero sé que si lo mencionas es que lo has pensado lo suficiente como para que sea una buena idea. Así que hazlo, maldita zorra. Le dijo Mitsuchan. Inko parpadeó y, con la bendición de su amiga, sacó su teléfono y marcó a su jefe. Hola Akira-san. Mañana entregaré oficialmente mi preaviso de 2 semanas. Adiós. Informó con calma a su superior y colgó con un gesto de seguridad. Mitsuchan, sin embargo, se puso seria al oír su llamada y la rubia la miró horrorizada. Inki, ¿qué demonios? Preguntó, y la mujer estuvo a 5 segundos de agarrarla por los hombros y sacudirla. Ser enfermera ha sido tu trabajo soñado desde siempre. ¿Por qué demonios lo renunciaste? Exigió Mitsuchan. Inko no podía culparla. Si le hubieran dicho a su yo del pasado que iba a renunciar antes de jubilarse en el futuro, habría pensado que estaban locos. Pero eso fue antes de divorciarse de Isashi. Desde entonces, una terrible amargura la había embargado al recordar su trabajo en el hospital. Era enfermera en la sala de pediatría y no podía evitar sentir un creciente disgusto por los padres que daban por sentado a sus hijos. Nunca había pensado así hasta que no pudo ver a Izuku todos los días porque tenía que trabajar hasta el cansancio. Últimamente, apenas soportaba prepararse por las mañanas y ponerse una mascarilla para los niños que cuidaba. Ni una pizca de amargura o desprecio iba dirigida a ellos, y jamás dejaba que sus sentimientos los afectaran, pero sí que arremetía contra los padres que no cuidaban de sus hijos como debían. ¿Cómo no hacerlo cuando sus hijos enfermos los necesitaban y su mejor excusa era un quejido desganado de estoy ocupada? Siempre había tenido problemas con sus padres, pero tras el divorcio y al estar personalmente al otro lado de la situación, Inko no pudo evitar sentir esa ira. Las cosas mejoraron un poco al descubrir lo que le pasaba a Izuku, pero empeoraron cuando Izuku empezó a viajar. Izuku había ganado más dinero del que ninguno de los dos hubiera imaginado e Inko no había tenido que trabajar tanto. Aunque el apartamento se sentía vacío últimamente sin Izuku, ella había encontrado una salida inesperada. Izuku tenía tendencia a abarcar más de lo que podía y necesitaba su ayuda para equilibrar sus finanzas con sus propiedades, y ese trabajo era sorprendentemente gratificante considerando que ella solo le hacía cálculos y se aseguraba de que los depósitos se hicieran a tiempo para todos. Y gracias a la reciente adquisición de más propiedades, Inko no necesitaría trabajar y, si quisieran, podrían vivir solo de sus ingresos, ya que Inko se dedicaría exclusivamente al cuidado del hogar. Aunque no era exactamente lo que había planeado, dejarlo era algo que llevaba considerando desde ayer. Inko simplemente le devolvió la sonrisa a Mitsuchan sintiéndose incluso más ligera que en años. No te preocupes Mitsuchan, todo va a estar bien. Pidamos algunos camarones, se ven muy buenos Mitsuchan. Aseguró ignorando las preocupaciones de su amiga por ahora. Mitsuchan la miró estupefacta y luego negó con la cabeza. Al diablo con eso. Vamos a tener una maldita bandeja de mariscos para celebrar que les digas a esos idiotas que se la metan donde no les da el sol. Mitsuchan le dijo con un bufido y luego se movió para agarrar el teléfono, algo que hizo que Inko sonriera un poco más y comenzó a reír. A Mitsuchan realmente le encanta consentirla. El plan improvisado de Izuku para que Mezo-kun y Ochako-chan fueran amigos había tenido éxito, e Izuku les envió mensajes de texto con alegría en el chat grupal. Hablaron principalmente de planes de entrenamiento y maneras de poner a prueba sus dones, y esa noche Izuku tuvo su primera pijamada con Mezo-kun y vieron un video que les envió Ochako-chan de ella chillando mientras hacía caer un papel al suelo como una piedra. Probablemente Izuku se quedó despierto hasta muy tarde, entusiasmado con el don de Ochako-chan, por el medio minuto de grabación que había enviado al chat. Se aseguró de disculparse con Mezo-kun a la mañana siguiente, cuando se apresuraron a prepararse para el día. Por suerte, Mezo-kun no se lo guardó y ambos se despidieron en la estación. El sábado fue genial, ya que ayudó a Kaoru a aprender sobre su don y, como siempre, tuvo un agradable viaje de regreso a la isla principal con Yuri-san. Sin embargo, quizás se entusiasmó un poco porque consiguió un buen terreno en Atago, junto al río Karatsu-Uchisawa. Había pedido a la población local de Vespa que estuviera atenta a las propiedades de los distritos que pudieran ser buenas tierras de cultivo, y la adquirió en cuanto estuvo disponible. Izuku ya tenía muchos planes para el terreno, el mayor de los cuales incluía la cría de ovejas. Sería difícil con el frío que hace en Hokkaido, pero Izuku conocía a algunas personas en los distritos que podrían ayudarle a reducir gastos sin perjudicar su futuro ganado.
Su pequeña granja generaría más empleos y produciría carne y tela que podría enviar directamente a sus estudiantes en los distritos. De regreso, Izuku ya había enviado algunos correos electrónicos para empezar a reclutar personal y a preparar el terreno, mientras los Urarakas construían los edificios necesarios. Yuri-san le había dado algunos consejos de sus breves 20 años de agricultura en Rusia. Izuku nunca imaginó que llegaría el día en que alguien pudiera decir que 20 años eran breves, pero al parecer Yuri-san no era un hombre común ni corriente. Izuku estaba deseando contárselo a su mamá. Después de todo, las ovejas estaban entre sus 3 animales favoritos, y si se reunían, podrían planear una excursión para que ella visitara la pequeña granja. Algo que esperaba con ilusión porque ya imaginaba la alegría que sentiría su mamá acariciando a los corderitos en la nieve. Se sorprendió al ver a su mamá esperándolo en la estación, pero se emocionó al verla gritar mamá. Lloró abrazándola y corrió a su vez. Izuku notó algo diferente en la apariencia de su mamá casi inmediatamente después de que él se apartara, pero no pudo señalar un aspecto específico. Su mamá simplemente se veía mejor, aunque juraría que era al menos 5 centímetros más alta. Bienvenido de nuevo, Izuku, ¿dormiste bien? Preguntó mientras se dirigía al coche e Izuku asintió. Sí, ¿recibiste mis mensajes? Conseguí los 2 acres en Atago. Podemos empezar a trabajar en la granja y el granero cuando se descongele el suelo. Él respondió y continuó explicando sus planes con detalle mientras ella conducía a casa. Izuku acababa de hablarle del estudiante que podía hacer que la maleza creciera más rápido y de cómo tanto el heno como la hierba se consideraban maleza cuando se dio cuenta de que estaban en casa y no la había dejado decir ni una palabra. Dios mío. Lo siento mucho, seguro que tú también tienes cosas que contarme, mamá. Izuku se disculpó al pensarlo. Inko le devolvió la sonrisa con cariño y le dio una palmadita en la cabeza. No pasa nada, Izuku, me encanta saber de tu trabajo. Le dijo. Pero quería que supieras que tengo planes para hoy. Comentó Inko, lo que animó a Izuku. ¿En serio? Pensé que solo nos quedaríamos en casa esta vez. Mencionó mientras subían las escaleras. Lo hicimos, pero mi horario cambió, así que debería poder pasar un día fuera. Y ya tengo todo listo. Ella respondió. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Preguntó Izuku, curioso y dispuesto a seguirle el juego a los repentinos planes de su madre. El zoológico tiene una nueva exhibición de animales peculiares y pensé que te gustaría ir a verla, respondió su madre. Izuku casi estalló en gritos de alegría. Vamos al zoológico. ¿Es el zoológico municipal de Shizuoka ni Ondaira? ¿El que tiene la casa de animales peculiares? Preguntó Izuku rápidamente. Inko asintió felizmente, contándole todo lo que tenía planeado mientras les preparaba el desayuno. Izuku prácticamente daba saltos por el apartamento, completamente mareado, mientras empacaba sus cosas y resistió con todas sus fuerzas el impulso de buscar información, ya que eso arruinaría su tiempo allí. Su madre había alentado su entusiasmo, así que cuando por fin volvió al coche para ir al zoológico, estaba a punto de estallar. El trayecto fue bastante corto, solo poco más de 10 minutos, pero en su cabeza de 13 años se sintió eterno. Izuku salió disparado hacia la entrada en cuanto aparcaron. El zoológico acababa de abrir, así que había un pequeño grupo de gente haciendo un par de filas. Izuku iba a unirse a uno de ellos, pero su madre lo detuvo. Espera, Izuku. Tengo otra sorpresa para ti, le dijo, e Izuku parpadeó confundido. ¿Eh? ¿Qué clase de sorpresa? Preguntó, preguntándose qué más podría haber planeado su madre. Ella simplemente le devolvió la sonrisa, sacó su teléfono y empezó a escribir algo. Mamá. ¿Quién eres? Intentó preguntar Izuku, pero de repente recibió un mensaje de su chat con Mezo-kun o Chako-chan. Fue rápidamente a revisarlo por si acaso, ya que Mezo-kun sabía de sus domingos con su mamá. Ochako-chan, Mezo-kun, Mezo-kun. Oye, Mido-kun, ¿podrías darte la vuelta? Izuku se giró con cautela, pero se quedó boquiabierto al ver a Mezo-kun con uno de sus ponchos suaves de invierno, pero no podía comprender cómo podía estar en Shizuoka. Mezo-kun. ¿Qué haces aquí? Preguntó sorprendido, pero emocionado de verlo allí. Midoriya-san me invitó, dijo Mezo-kun una vez que se acercó lo suficiente. ¿Eh? ¿Pero cómo te contactó? Preguntó desconcertado, e corrió entre dientes. Me diste el número de Shoji-san cuando Mitsu-chan y yo ayudamos con la nómina en enero. Lo pregunté a través de ella. Ella explicó, e Izuku se sonrojó levemente y agachó la cabeza, avergonzado. Lo había olvidado por completo.
Pero antes de que pudieran decir nada más, alguien más se unió a ellos y chocó contra Izuku, casi derribándolo. La única razón por la que no lo hizo fue que Mezo-kun lo atrapó, y la otra persona no, lo siento mucho, Izuku-kun. Aunque aturdido, Izuku reconoció que quien se disculpaba era Ochako-chan. Siento llegar tarde, Midoriya-san. Mi tren se retrasó y tuve que correr hasta aquí. No quise derribarte, Izuku-kun. Gritó avergonzada. Izuku le restó importancia. Está bien, Ochako-chan. Probablemente el universo está equilibrando las cosas después de que me topé contigo, aseguró, y Ochako-chan rió torpemente, jugueteando con el cuello de su abrigo. Ese sí. Ochako-chan asintió, solo para ponerse de pie de un salto al darse cuenta de que aún estaba en brazos de Mezo-kun. Lo siento mucho. No quise invadir tu espacio personal. Exclamó, agitando los brazos y con la cara roja. Está bien, Ochako-chan, respondió Mezo-kun tímidamente, frotándose la nuca. Bueno, ya que todos están aquí, deberíamos entrar, dijo Inko con una palmada, sonriéndoles a los tres. ¿Invitaste a Ochako-chan? ¿También te di el número de Uraraka-san? Preguntó Izuku, un poco perdido. No recordaba haberle dado el número de ninguno de los padres de Ochako-chan. Ya me has contado bastante sobre la compañía de los Uraraka y no me costó nada buscar su número de teléfono del trabajo. Saori-san fue muy amable cuando le expliqué que quería invitarlos a salir hoy, respondió mamá, guiando al grupo hacia la entrada. Izuku notó que Ochako-chan miraba a Mezo-kun y se dio cuenta de que sus amigos no se conocían en persona antes. El Kirk de Mezo-kun es genial, ¿verdad? Preguntó, haciendo que ambos se detuvieran. Sí, me alegra que haya empresas especializadas en ropa alternativa. Su poncho se ve súper abrigado y esponjoso. Ochako-chan asintió y, al mirar a Mezo-kun, Izuku sintió envidia del poncho de Mezo-kun. Mezo-kun agachó la cabeza, ligeramente rojo, donde la máscara no le cubría el rostro. Gracias, Ochako-chan. Mi mamá se esforzó mucho en ello, les dijo Mezo-kun, y Ochako-chan le sonrió radiante al chico más alto. ¿Tu mamá te hace ropa? Qué bien, Mezo-kun. A mi mamá le cuesta mucho remendar mi ropa, así que debe tener mucho talento. Elogió Ochako-chan, poniendo aún más nervioso a Mezo-kun. Su conversación continuó mientras Inko pagaba y los acompañaba adentro con un mapa y pulseras. A pesar de su entusiasmo por el peculiar zoo, Izuku insistió en explorar el resto del zoológico primero, ya que ninguno de sus amigos había estado nunca en uno. Probablemente habría estado en la misma situación si los Bakugou no los hubieran traído al zoológico de Minamisaigo. Fue un alivio para su alma ver a Mezo-kun y Ochako-chan maravillarse con todos los animales. Los favoritos de Ochako-chan eran los pingüinos, e Izuku le tomó muchas fotos a Mezo-kun acariciando conejos y corderos en el zoológico de mascotas interior. Finalmente, como recompensa por su paciencia y tras conseguir un poco de teriyaki, se dirigieron al peculiar refugio de animales. Izuku estaba en el cielo observando las diferentes peculiaridades de los animales, tan variadas como las de los humanos. Había una manada de lobos con peculiaridades que les otorgaban la capacidad de encogerse y crecer, un tigre que podía volverse invisible, e incluso un mono ardilla que usaba su psicoquinesis para trepar, ya que la pobre criatura había perdido ambos brazos. El favorito de Izuku era la última incorporación al zoológico. Un conejo negro con una peculiaridad de rape llamado Lantern, que nadaba en su propia pecera. Era como si la vida imitara al arte, ya que se parecía mucho a la imagen de un conejo de un juego anterior a la peculiaridad, solo que no tenía la pronunciada mordida inferior de su contraparte. «Guau, Izuku. ¿De verdad te gustan las peculiaridades, verdad?», preguntó Ochako-chan con una risita al ver cómo Izuku estaba prácticamente pegado al cristal. Él simplemente le sonrió radiante y asintió rápidamente. «Ya lo creo, considerando que fue a la universidad para eso». Mezo-kun comentó, para sorpresa de Ochako-chan. ¿Qué? ¿Estabas en la universidad, Izuku? Gritó, poniendo nervioso a Izuku, quien se frotó la nuca con nerviosismo. Sí, se graduó en octubre del año pasado y también obtuvo un título de maestro hace poco. Mezo-kun confirmó antes de que Izuku pudiera hacerlo, e Inko intervino rápidamente. Y también es técnico en emergencias médicas. Proclamó para disgusto de Izuku. Ochako-chan se quedó en un silencio atónito mientras procesaba todo aquello. Felicidades, Izuku. ¿Piensas volver a la universidad entonces?, balbuceó Ochako-chan. Izuku hizo una pausa y lo consideró cuidadosamente, masticándolo durante unos minutos. Bueno, no me opondría a volver.
Me gustó mucho aprender en la plataforma que encontramos, pero no tengo ni idea de qué estudiaría, admitió. A pesar de que solo habían pasado un par de días desde su graduación, Izuku ya extrañaba sus clases. Ah, quizás puedas obtener un título de médico, ya que tienes una certificación de técnico en emergencias médicas. Ochako-chan ofreció, pero Izuku frunció el ceño. Aunque pudiera, me llevaría demasiado tiempo conseguirlo y tendría que dejar todo mi trabajo en los distritos para intentarlo. Jamás podría hacerles eso a mis estudiantes. Respondió negando con la cabeza, y Ochako-chan encorvó los hombros. ¿Y qué hay de la biología? Preguntó Mezo-kun. Entiendes un poco del tema y podría ser útil para tu asesoramiento sobre dones. Añadió Mezo-kun, haciendo que Izuku abriera los ojos de par en par. Esa es una muy buena idea, Mezo-kun. Saber más sobre cómo interactúan las células del cuerpo y qué las alimenta podría decirme mucho sobre las necesidades de mis estudiantes más allá de las necesidades humanas promedio. Exclamó con un aplauso y una mirada brillante. Izuku se volvió de inmediato hacia su madre. Mamá, ¿podemos registrarme cuando lleguemos a casa? Le rogó. Inko le sonrió con cariño. Por supuesto, Izuku. Le dijo. Ahora, vamos a ver la foca moteada hecha de chocolate. Puffer solo estará aquí un día más antes de volver a Italia. Inko dijo, y los tres niños la siguieron rápidamente. Inko probablemente disfrutaba acompañando a su hijo y sus amigos más de lo que debería, ellos principalmente se quedaban juntos en un grupo mientras iban de exhibición en exhibición, a ella le encantaba ver a Izuku explicar las razones por las cuales ciertas cosas estaban en los hábitats de los animales para enriquecimiento de sus amigos. Pero lo más importante es que esa salida del domingo le aseguró que, por rápido que Izuku estaba madurando y por todas las cosas horribles que veía a diario, en el fondo todavía era un niño y podía emocionarse tanto como cuando era un niño pequeño. Hacia el final del día, Inko dejó a los amigos de Izuku en la estación con garantías de que se acompañarían mutuamente a sus casas y luego llevó a Izuku de regreso al apartamento. Su hijo, por supuesto, estaba agotado por su emocionante día fuera, por lo que ella se estaba encargando de preparar la cena mientras él se registraba para los cursos de biología. Tendría que hacer algo para agradecerle a la pequeña Ochako-chan ya que ella fue la que sugirió regresar a la universidad, lo que le dio un poco más de tiempo para prepararse mentalmente para hablar con Izuku. Dios, ¿cómo logró Izuku tener el coraje para hablar la primera vez? Se quejó mentalmente sintiéndose abismal mientras recordaba cuando Izuku le confesó la verdad de su trabajo en el lado sur. Desde el día en el onsen, Inko había estado preocupándose sobre cómo debería contarle a Izuku sus planes, incluso había tomado una página del libro de su hijo y había tratado de hacer un montón de cuadernos diferentes llenos de cosas que podía usar para reforzar su plan, la ayudó a tener algo que pudiera proporcionar físicamente como evidencia. Dicho esto, Inko todavía estaba muy nerviosa por acercarse a su hijo sobre esto, por muy bueno que fuera su hijo con sus estudiantes, Izuku todavía era muy reacio a aceptar cualquier ayuda, Izuku solo aceptaba limosnas porque podía devolvérselas directamente a las personas que se las dieron. Entonces, probablemente sería una batalla cuesta arriba lograr que Izuku acepte dejarla hacerse cargo de parte de su carga de trabajo, una de las razones por las que se había esforzado en hacer la mayor cantidad de evidencia posible de por qué Izuku debería dejarla, con suerte, podría encontrar sus palabras al final de la cena. Inko puso la mesa antes de llamar a Izuku. Él se acercó con una gran sonrisa y dejó su portátil a un lado, sobre la encimera. ¿Ya has decidido qué asignaturas adicionales tomarás esta vez? Preguntó, e Izuku asintió rápidamente. Voy a tomar un curso más avanzado de lengua y literatura jurídica, JSL, y estoy indeciso entre tomar otro curso de ética o un nuevo idioma, explicó Izuku mientras se preparaba un plato. ¿Qué idioma pensabas estudiar? Preguntó, admitiendo su curiosidad. Después de todo, Izuku sabía unos 4, si no me equivoco, hablaba inglés y japonés con fluidez, y casi francés y ruso, quizás algo de italiano, o era español. Oh, estaba pensando en cursar alemán o chino, respondió Izuku. Tengo algunos estudiantes que emigraron de esos dos países y algunos más con ascendencia allí que lo hablan con fluidez. Izuku explicó mientras se sentaba. O podría cursar ambos y simplemente dejar la asignatura de contabilidad, pero creo que necesito contabilidad para gestionar mejor las finanzas. Izuku reflexionó con expresión de conflicto. Inko casi dejó caer su taza, pero se la quitó y evitó que cayera al suelo con su don. Supongo que ya estamos teniendo esta conversación, pensó nerviosa, jugueteando con su taza. ¿Es sobre eso, Izuku? Hay algo que he querido hablarte.
dijo Inko. Izuku parpadeó y la miró con curiosidad. ¿Seguro? ¿De qué quieres hablar? Preguntó Izuku, con la cabeza ligeramente ladeada. Tragó saliva e intentó recuperar la confianza que tenía el viernes pasado antes de intentar hablar. El viernes pasado presenté mi renuncia de 2 semanas en el trabajo. Se lo contó. Izuku parpadeó, y su rostro se contorsionó en una mezcla de sorpresa y horror. ¿Qué? Murmuró. ¿Por qué hiciste eso? ¿Te encanta tu trabajo? Preguntó tímidamente, con aspecto perdido. No es por mí, ¿verdad? ¿La han estado molestando por ser un dedo gordo? Murmuró Izuku en voz baja, sin querer que ella lo oyera. Inko había tenido mucho drama por tener un pequeño dedito en casa, y más aún por ser madre soltera, pero enseguida intervino para aclarar la idea errónea, ya que eso no había sido un factor decisivo en su decisión de dejarlo. No, cariño, llevo años pensando en cambiar de carrera, pero nunca hemos tenido la estabilidad financiera suficiente para hacerlo, le aseguró, y el horror se convirtió en inquietud al ver que Izuku no estaba del todo satisfecho con esa explicación. ¿Pero por qué? Preguntó con humildad. Inko respiró hondo. Ser enfermera era mi sueño, Izuku, no lo puedo negar, y me encanta mi trabajo. Respondió, recordando sus inicios profesionales. Pero en los últimos años ha sido demasiado para mí. La gente cambia cada día y los sueños también. Inko profundizó, intentando explicar sus cambiantes sentimientos al respecto de una forma que Izuku no pudiera tergiversar y culparle. Casi podía oír los engranajes girando en la cabeza de Izuku, intentando comprender lo que decía Inko, e Izuku, a regañadientes, lo dejó pasar. ¿De acuerdo? ¿Qué planeas hacer ahora? Preguntó, haciéndola detenerse, ya que, al perder su ambición por la enfermería, Inko no podía decir que hubiera sentido deseo por otra carrera. Lo había considerado antes, pero solo buscaba un salario más alto que no le hiciera perder más tiempo cuidando a Izuku. Ahora, sin embargo, no buscaba una carrera, claro que quería un trabajo, pero no llegaría muy alto en ninguna escala corporativa por su falta de ambición. Inko sí sabía que disfrutaría trabajando con su hijo y eso sería más que suficiente para ella. He considerado algunas áreas, pero todavía no me apasiona ninguna. La contabilidad ha sido la más prometedora hasta ahora. Me familiaricé con ella cuando Mitsuchan y yo te ayudamos con la nómina, así que creo que quiero adquirir más experiencia en ese campo antes de comprometerme, le dijo Inko e Izuku asintió, mirando su plato y picando ligeramente su comida. Bien, Izuku tomó relativamente bien la noticia de su renuncia y su cambio de carrera, ahora todo lo que tiene que hacer es lograr que Izuku acepte dejarla trabajar con él. Izuku frunció el ceño, y ella supo que estaba pensando en algo antes de volver la mirada hacia ella con cautela, con la boca abierta y cerrada. ¿Quieres ayudar con la nómina de este mes? Preguntó Izuku con vacilación, sorprendiéndola enormemente. ¿Acaso Izuku le estaba ofreciendo una rama de olivo y la estaba invitando a formar parte de su vida? Bueno, probablemente no era su intención. Probablemente solo intentaba apoyarla de la única manera posible, como siempre. Pero aún así, Izuku requería mucha confianza para acercarse a ella de esa manera con algo que claramente significaba tanto para él. Parece una excelente manera de empezar. ¿Necesitas ayuda con los pagos de tus nuevas propiedades? Preguntó Inko con un poco de descaro. Izuku se mordió el labio y apartó la mirada. Tal vez, admitió con dolor. Inko decidió que, como adulta responsable y buena madre, prefería lo mejor para su hija. Dar marcha atrás. Bueno, si alguna vez necesitas una segunda opinión, escríbeme, Izuku, comentó. El alivio invadió a Izuku en oleadas. Lo pensaré, respondió, encogiendo los hombros. ¿Qué te parece si vemos películas esta noche? Se supone que hay un documental sobre héroes de cómics pre-Dawn, sugirió Inko, e Izuku recuperó algo de energía. Me parece genial, mamá, traeré unas mantas, le dijo, y entonces Izuku y ella comieron la comida que casi habían olvidado. Un par de horas después, ambos Mirorillas estaban acurrucados en el sofá, viendo una revisión en profundidad de diferentes personajes de cómics. Izuku había estado feliz de discutir los supuestos efectos en el mundo real de cada héroe y villano, incluso les dio a algunos héroes algunas críticas duras. Eso probablemente la sorprendió más que nada. Inko nunca pensó que vería el día en que Izuku menospreciara a un héroe, aunque Inko nunca pensó que un día tendría a su hijo mezclado inocentemente con múltiples criminales y ella estaría mayormente bien con eso.
Mientras Izuku observaba con los ojos muy abiertos y sonriendo mientras se acurrucaba más cerca de ella, se vio absorbido por la historia detrás de la evolución de un personaje villano a un héroe y no pudo evitar preguntarse cómo sería su vida si no hubiera llegado temprano a casa para sorprender a Izuku. Inko resopló mentalmente y rápidamente desechó el pensamiento antes de que pudiera formarse. ¿Por qué debería albergar tales ideas cuando tenía a su hijo aquí para bañarlo con todo el amor y afecto que se merecía antes de irse el lunes? Además, nada bueno saldría de tales. ¿Qué pasaría si? ¿Qué hubiera pasado si nunca hubiera cambiado la forma en que las personas veían a su hijo o cómo lo trataban? Ciertamente no había hecho que su exmarido cambiara de opinión tras cortar todos los lazos con su hijo, aunque ella nunca hubiera querido eso. Un poco más tarde en el documental de 5 horas, la emoción de Izuku no pudo evitar que se desmayara, su cabeza reposaba sobre su hombro y dormitaba suavemente. Inko sonrió con cariño y pasó suavemente su mano por su cabello. Dormir en el sofá seguramente le daría un dolor de cuello que sería muy molesto de tratar en el trabajo mañana, pero al mirar a su hijo no pudo evitarlo mientras una cálida y burbujeante sensación de satisfacción la embargaba mientras terminaban otro domingo. Inko agarró la manta que los rodeaba y la envolvió más fuerte alrededor de su hijo. Por terrible que pudiera ser mañana cuando tuviera que ir a trabajar, Inko no tenía planes de moverse de su lugar y en cambio disfrutaba de este pequeño y precioso momento. Solo podía contar con una mano la cantidad de veces que tuvieron momentos así antes de que Izuku comenzara a viajar. Tenía que haber alguna forma de ironía en el hecho de que solo pudiera comenzar a pasar tiempo en familia con Izuku después de que él se fuera de casa. Sintiéndose a la deriva, la mente somnolienta de Inko tuvo la suficiente previsión de apagar el televisor y trató de ajustarse cuidadosamente para que su dolor de cuello no fuera tan malo sin despertar a Izuku. Acomodándose para pasar la noche no pudo evitar sonreír mientras acariciaba a su hijo obteniendo el gemido somnoliento más adorable de él. Se le escapó una risita soñolienta. «Amo a Izuku», susurró, esbozando una pequeña sonrisa. Izuku murmuró. «Yo también te amo». Mientras dormía, la calidez que sintió ante esa simple reacción la abrumó hasta las lágrimas. No importaba cuánto hubiera tenido que luchar, Inko nunca se arrepentiría de todo el trabajo que había hecho para darle a Izuku la vida que se merecía. Había cometido algunos errores aquí y allá, y le había fallado por completo después de que se confirmó que no tenía don. Pero esta noche, justo antes de que Inko cayera inconsciente, se prometió a sí misma que después de ver cuánta alegría por la vida aún conservaba Izuku dentro de sí, no se quedaría de brazos cruzados mientras su mundo cambiaba con cada elección que hacía, sino que permanecería a su lado sin importar cómo la necesitara.